Esperemos que... Buenas tardes, profesor. El día de hoy nos encontramos reunidos para poder presentarle el trabajo que se llama Conversando con los autores, su mirada de la sociedad y la cultura. Nosotros somos Camila Pozo, estudiante de Psicología de segundo año, yo, Alejandro Rodríguez y Vivian, ambos estudiantes de Psicología de cuarto año. Esta presentación se basa en 6 segmentos, desde una introducción, más los 3 autores elegidos, las convergencias y diferencias y la vigencia actual en Chile. Bueno, la filosofía entonces se caracteriza por su historicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no está ajena a los problemas sociales, culturales, políticos o científicos del momento en el que emergen estas ideas. Cada pensador busca ofrecer una visión de la realidad y asimismo sus problemáticas. En esta conversación vamos a referirnos a tres autores contemporáneos, Zygmunt Bauman, Charles Taylor y Byung-Chul Han. Ellos analizan nuestra época desde diversas perspectivas y hoy confrontaremos sus posiciones y contextualizando estas teorías en la realidad mundial y particularmente en la chilena. Dejo a mi compañera Vivian y su autor. Gracias, Camila. Bueno, el pensamiento de Zygmunt Bauman básicamente se formula tres preguntas. ¿Cómo viven hoy las personas y qué caracteriza sus interacciones, instituciones y vínculos? También se consulta por qué la sociedad se ha conformado de esta manera y sobre todo qué podemos hacer para reducir la incertidumbre que nos rodea. Su idea más conocida es la modernidad líquida. Esta describe una realidad cambiante, flexible e inestable, muy distinta a la sociedad sólida de antes, donde existían normas claras y un orden fijo. Hoy, el sujeto está solo frente a su destino, debe reinventarse constantemente, capacitarse sin parar, redefinir sus vínculos e incluso su identidad. Las instituciones, como la familia, la escuela o la iglesia, han perdido peso y seguridad. Esto produce ansiedad y soledad. Por ejemplo, en Chile podemos observar la liquidez institucional en los casos de corrupción en fuerzas armadas, políticos y corporaciones. También en lo interpersonal, preferimos comunicarnos por WhatsApp o Zoom. Usamos emojis en vez de hablar cara a cara y también las amistades se vuelven frágiles. Pese a todo, Bauman no es del todo pesimista. Confía en la educación como un espacio de socialización y de contención colectiva. Cree que a través de la comunidad y la formación crítica es posible enfrentar la incertidumbre y reconstruir vínculos más estables. Alejandro. Bueno, y ahora continuando, muchas gracias. Continuando con esta idea, nos vamos con otro autor que es Byung-Chul Han, quien es un filósofo surcoreano radicado en Alemania, quien él analiza los efectos del capitalismo neoliberal en la subjetividad, a diferencia de Foucault, que hablaba de una sociedad disciplinaria. Han plantea que ahora nosotros vivimos una sociedad del rendimiento. Aquí ya no es el jefe quien explota al trabajador, es el propio sujeto quien se autoexplota con la idea de que es una persona libre. Este modelo llega a producir depresión, frustración y enfermedades como el burnout. Además, Han habla de la sociedad y de la transparencia, un mundo que está lleno de sobreexposición y vigilancia, donde todos debemos mostrarnos y ser visibles y medibles. La transparencia, lejos de ser una libertad, al final se convierte en un mecanismo de control, como un panóptico, por ejemplo. Sus preguntas centrales son en cómo se transforma la subjetividad cuando el control viene desde adentro y qué efectos produce la exigencia de productividad ilimitada, y cómo resistir en un mundo que exige que todo sea visible y también rentable. En Chile, esta lógica se logra ver en los altos índices de estrés laboral, en la cultura del rendimiento, en universidades y también en trabajos, y en la epidemia de problemas de salud mental. Podemos tomar en cuenta que Chile no tiene una ley de salud mental. En redes sociales también se refleja su diagnóstico de la salud mental, como por ejemplo que estamos en una vivencia donde estamos dependiendo de la mirada ajena, comparándonos con otros y también sobreexponiéndonos y perdiendo la autenticidad. Han es un crítico y pesimista, pero abre una salida, que es el fin de cultivar el silencio y la contemplación y el encuentro humano como forma de resistencia frente a la autoexplotación. Y ahora pasaremos con otro filósofo. Gracias, compañero.
Bueno, yo voy a hablar sobre el pensamiento de Charles Taylor. Él se centra en cómo la modernidad y la secularización transformaron la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y asimismo entendemos el mundo. Su preocupación central era el individualismo ético. La modernidad privilegia la autorrealización personal por encima de la vida comunitaria. Asimismo, esto debilita la cohesión social. Taylor observa que el sujeto moderno construye su identidad de forma autónoma, pero al costo de la pérdida de pertenencia y estabilidad. Y frente a todo esto propone un proyecto político basado en el comunitarismo democrático. Esto lo hace para recuperar vínculos, fortalecer el diálogo y promover el reconocimiento mutuo como clave de una convivencia que sea más justa e inclusiva. En Chile, entonces, esto se podría ver reflejado en una crisis de confianza institucional, en la fragilidad de los lazos sociales también y asimismo en la superficialidad, perdón, de muchas interacciones digitales. No obstante, Taylor es más esperanzador. Él piensa que con reconocimiento y diálogo es posible reconstruir una base colectiva más sólida. Bueno, siguiendo la pauta, en este punto conversaremos sobre estos tres pensadores contemporáneos que han marcado una reflexión respecto de nuestra realidad. Entonces, vamos a referirnos a aquellos elementos en los cuales coinciden y en los cuales difieren, y cómo sus ideas se conectan con la realidad tanto a nivel mundial como en Chile. Muchas gracias, bien. Siguiendo tu idea, me parece súper interesante empezar con lo que los tres actores tienen en común. Todos coinciden en lo que ¿cómo se llama? En que el capitalismo neoliberal ha transformado de manera profunda las relaciones tanto sociales y la identidad de las personas. Además, señalan que hemos perdido los referentes estables, como la iglesia y otras instituciones que antes daban alguna cohesión. Sí, tienen toda la razón, compañero. Y algo clave también es que estos tres autores hablan de que el individualismo se ha intensificado y fragmentado. Se ha perdón, intensificado y fragmentado la vida social. Y asimismo explica también el fenómeno desde un ángulo distinto. Claro, por ejemplo, en cuanto a las diferencias existentes entre sus perspectivas, Bauman habla de la sociedad líquida, caracterizada por la inestabilidad de los vínculos y la fragilidad de las instituciones. En síntesis, en este autor señala que todo se vuelve fluido e incierto. Exacto, Ian. Y de hecho, en cambio, Taylor pone el foco en la pérdida de la comunidad. Para él, el individualismo excesivo genera tensiones, pero también plantea que a través del diálogo y el reconocimiento mutuo es posible lograr reconstruir una cohesión social. Claro, mientras que Han, por su parte, analiza el control invisible del neoliberalismo, porque según él, vivimos en sociedades en donde creemos ser libres, pero en verdad nos autoexplotamos en el nombre del rendimiento y la productividad. ¿A ustedes cómo les parece que podríamos aplicar estos pensamientos a nuestra sociedad actual? Yo pienso que si llevamos esta idea a Chile, Bauman tendría mucho que decir sobre la desconfianza hacia las instituciones y la fragilidad también, como comentó Vivian, de los vínculos humanos. Sí, me hace mucho sentido. De hecho, Taylor destacaría como el exceso de individualismo, que vemos como el respeto por el otro se erosiona finalmente, desde saltarse una fila hasta la indiferencia frente a problemas más grandes como algo ambiental. Claro, y Anne por su parte subrayaría la autoexplotación cotidiana como el trabajo y el consumo nos absorben, desplazando otros valores mucho más humanos, como por ejemplo la justicia, la libertad, la igualdad. Bueno, ahora, compañero, y si pensamos en la vigencia que tienen estos pensamientos en la cultura contemporánea, ¿qué podría señalarnos, Camila? Yo pienso que en conjunto estos pensadores ofrecen un diagnóstico actual. Consideran que el neoliberalismo ha debilitado todas nuestras instituciones, así también como los vínculos y referentes que tenemos de estabilidad. Así es, de hecho lo que describen no solo sirve como para entender Chile, sino también la sociedad global, tanto como frágil, individualista y marcada por la productividad a toda costa. Claro, y ahí está la fuerza de su idea, aunque diferentes, ¿verdad? Nos invitan a repensar
cómo quisiéramos y queremos vivir en comunidad y cuáles son los valores que queremos rescatar para el futuro. Ujú. Excelente. Bueno, gracias por acompañarnos entonces en este diálogo filosófico y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto, Camila, Alejandro, y Pronto. muchas gracias, profesor, por oírnos y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.